Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con la actividad número 6 del objetivo de geometría. En los objetivos anteriores vimos cómo el conjunto de números naturales, enteros y racionales podían verse como puntos sobre una línea recta, y entonces en general, dado un punto fijo que es el que llamamos 0, cualquier medida desde el 0 le llamamos número real. Y vimos entonces que la idea de división que vimos para los números enteros se podía definir para cualquier número real. A una de estas divisiones le llamamos una razón, y vimos que una igualdad entre razones se le llama una proporción. Vimos también lo que es un triángulo y cómo podemos identificar triángulos que tienen las mismas medidas pero que están ubicados en diferentes lugares del plano euclidiano, lo cual llamamos triángulos congruentes. Y vimos una forma de clasificar, o más bien entender cómo determinar cuándo dos triángulos son congruentes. Ahora vamos a continuar con el siguiente problema. Fíjense en el triángulo que tengo aquí dibujado, que tiene medidas 3, 4 y 5. Es decir, este lado mide 3 centímetros, este 4 y este 5. Y acuérdense que otra propiedad que vimos es que para poder construir un triángulo, dados tres números, tenemos que tener la propiedad que la suma de dos de ellos siempre sea mayor que el tercero. En este caso, como pueden ver, pues 3 más 4 da 7, que es mayor que 5. 4 y 5 da 9, que es mayor que 3. Y 5 y 3 es 8, que es mayor que 4. Es decir, sí podemos construir un triángulo con estas medidas. Entonces, ya que tienen este triángulo de estas medidas, imagínense que entonces que quiere construir un triángulo que tenga el doble de tamaño. Y la pregunta pues es, ¿qué medidas debe tener el nuevo triángulo y qué relación debe de haber entre los lados de estos dos triángulos? Es claro, en este caso, que si quiero que el triángulo tenga el doble de tamaño, entonces el lado que corresponde a este debe medir 6 porque es el doble de 3. El lado que correspondería con este debería de medir 8, y el que corresponde con este debería de medir 10. Entonces, las medidas de este triángulo, el triángulo que es el doble de tamaño, deberían ser un lado de 10 centímetros, el otro de 6 y el otro de 8. Y fíjense cómo sí es posible construir un triángulo con estas medidas. Acuérdense que debe de satisfacer siempre, cuando tengo tres medidas, que la suma de dos tiene que ser más grande que el tercero. En este caso, pues, si sumo 16, me da 16, que es mayor que 8. Si sumo 18, pues me da 18, que es mayor que 6. Y si sumo 6 y 8, me da 14, que es mayor que 10. Es decir, sí puedo construir un triángulo con las medidas 10, 6 y 8. Acá entonces tengo ya dibujados los dos triángulos. Este mide 3, y fíjense entonces que el que le corresponde en el triángulo más grande es este, que mide el doble, mide 6. Este mide 4, el que corresponde en el triángulo más grande es este, que mide 8. Este mide 5 y el que corresponde en el triángulo más grande es este, que mide 10. Fíjense entonces que como están aumentando estas medidas siempre al doble, quiere decir entonces que las medidas deben de estar en la misma proporción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si hago las razones entre los lados correspondientes de cada triángulo, las medidas tienen que ser iguales. Regreso a la figura. Como decía, este es el que corresponde con este. Este lado es el que se corresponde con este, y este lado es el que se corresponde con este. Entonces, si hago las razones, por ejemplo, si hago la razón 6 entre 3, pues obtengo lo mismo que si hago la razón 10 entre 5, y obtengo lo mismo que si hago la razón 8 entre 4, que es lo que tengo aquí escrito. Entonces, la razón 8 entre 4 es lo mismo que 6 entre 3, que es lo mismo que 10 entre 5, que precisamente da 2, que me indica precisamente cómo es que está aumentando este triángulo, está aumentando al doble. Pude haber hecho las razones al revés, pude haber hecho la razón 3 entre 6, 4 entre 8 y 5 entre 10, y todas esas me darían igual a un medio. ¿Por qué? Pues porque eso lo que quiere decir es que este triángulo vale precisamente la mitad de este, ¿no? Que es lo que aquí tengo expresado. Entonces, el triángulo grande es el doble del pequeño, o al revés,
el triángulo pequeño es la mitad del triángulo grande, y eso en términos de razones da precisamente esto que les decía, que 4 octavos da lo mismo que 3 sextos, que 5 décimos, todo eso es lo mismo que un medio o 0.5. En general, podemos extender esta como una definición. Entonces, si tengo dos triángulos, acuérdense que un triángulo lo denotamos así. Este símbolo indica que es un triángulo y estas letras mayúsculas indican los vértices. Entonces, esto dice que si tengo el triángulo ABC y el triángulo A'B'C', estos dos triángulos van a ser semejantes, pues precisamente si sus lados son proporcionales, es decir, si puedo tomar los lados de un triángulo, por ejemplo, aquí en el triángulo ABC, sus lados serían AB, BC y AC. Entonces estoy tomando los lados de ese triángulo, que en las proporciones los estoy poniendo como numeradores, y lo divido entre los lados de los lados que van a corresponder, y son los que pongo aquí como denominadores. Entonces va a pasar eso, precisamente, que si estos lados son proporcionales, vamos a decir que los triángulos son semejantes. Y hay que tener cuidado que cuando hagan las divisiones, tienen que ser divisiones entre los lados correspondientes. Por ejemplo, en el triángulo anterior, acá, las divisiones que hacía yo era 3 entre 6 o 6 entre 3, porque es precisamente el lado que está aumentando al doble. Si ustedes hicieran la división entre, por ejemplo, 4 entre 6 o 5 entre 6, pues ya no les va a dar la misma proporción, porque no son los lados que están aumentando o disminuyendo de tamaño. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado precisamente en cómo se hacen las divisiones. Por ejemplo, tenemos esta configuración, tenemos aquí dos triángulos. Este triángulo de acá, además es un triángulo rectángulo. Acuérdense que cuando se le ponen estas dos líneas así, quiere decir que este ángulo mide 90 grados. Y en ese caso, acuérdense que este triángulo se llama un triángulo rectángulo. Entonces tenemos este triángulo rectángulo, que este cateto mide 3, este cateto mide 4 y la hipotenusa mide 5. Y aparte me están diciendo cuánto mide este ángulo. Mide precisamente 37 grados. Acá tengo este otro triángulo, también es rectángulo porque este ángulo es de 90 grados. Me dicen que este lado mide 6 centímetros. No me dicen ni cuánto mide el otro cateto ni cuánto mide la hipotenusa, pero sí me dicen que este ángulo de acá mide 37 grados. Entonces, pues la pregunta es precisamente ver si estos serán o no triángulos semejantes. Fíjense que en ambos casos, por ejemplo, en el triángulo pequeño, este ángulo de acá vale 90 grados y este vale 37 grados. Y no me dicen pero se puede calcular. ¿Por qué? Porque en un triángulo todos los ángulos juntos siempre dan 180 grados. Es decir, este más este me debe de dar 180. O dicho de otra forma, este debe de valer lo que le falta a este de 90 más este de 37 para obtener los 180 grados. ¿Sale? Entonces acá, otra vez, este mide 90 grados, este de acá mide 37 grados y los tres juntos deben valer 180 grados. Y si hacen la suma, van a ver entonces que lo que le falta a 90 más 37 para hacer 180 grados, pues es precisamente 53 grados. Y este triángulo de acá, pues pasa exactamente lo mismo. Como este vale 90 y este 37, pues este es lo que me falta para hacer 180. Y pues justo como en el cálculo anterior, pues este también va a valer entonces 53 grados. Es decir, estos dos triángulos tienen los mismos ángulos. Y ahí es donde podemos ver cuáles son los lados que se corresponden. Fíjense que en este triángulo pequeño, el 3 tiene los ángulos de 53 grados y el de 90 grados como ángulos adyacentes a este lado. ¿Vale? Otra vez, si yo me fijo en este lado, los ángulos que están pegados a este lado son este de 53 y este de 90. ¿Sale? Si yo me fijo ahora acá, el ángulo de 53 grados está acá y el de 90 está acá. Entonces, este lado es el que debe de corresponder con este lado. Entonces, si estos triángulos son semejantes, cuando hago yo la proporción, tiene que ser o dividir este entre este, o al revés, dividir este entre este. Y pues en ambos casos, en uno me da, si yo divido 3 entre 6, me da como resultado un medio, o bien
si divido el lado grande entre el pequeño, pues tengo 6 entre 3 que me da 2. Y entonces esto me indica que la proporción en la que están mis triángulos es precisamente esta, es la proporción como la que vimos en el ejemplo anterior. El triángulo pequeño es la mitad del triángulo grande, o al revés, el triángulo grande es el doble del triángulo pequeño. Y entonces, como este es la mitad de este, o al revés, este es el doble de este, pues podemos obtener el valor de los siguientes lados. ¿Por qué? Porque entonces, si este mide 4, el que le corresponde, que es este tiene ángulo de 90 grados y este tiene ángulo de 37, el que le corresponde acá, pues aquí está de 37 grados y aquí está de 90 grados, corresponde con este. Y entonces, si este mide 4, este debe valer el doble, que vale 8. Acá igual, este lado tiene los ángulos adyacentes de 53 y 37, que en el triángulo grande es este. Aquí está 53 y 37. Entonces, si este vale 5, el de acá debería de valer 10 porque es el doble. ¿Vale? Entonces, es muy importante que cuando estén comparando dos triángulos semejantes y hacen las razones, tienen que hacer las razones entre los lados correspondientes. Y para saber cuáles son los lados correspondientes, eso lo determinan precisamente los ángulos. ¿Sale? O sea, otra vez, acá por ejemplo tengo el 3 que tiene el ángulo de 53 y de 90. Entonces el correspondiente en el otro triángulo tiene que ser precisamente aquel que tiene estos ángulos. Por eso el que le corresponde aquí a 3 es este, que es 6, porque aquí está el ángulo de 53 y aquí está el ángulo de 90. Otro ejemplo, me preguntan si estos dos triángulos son semejantes. Este triángulo tiene las medidas 3, 7 y 5, y este tiene las medidas 4.5, 10.5 y 7.5. ¿Vale? Entonces ya no es tan evidente, por ejemplo, que este sea el doble de este o el triple, ¿no? Entonces hay que ver, precisamente haciendo las proporciones, a ver si dan los resultados iguales, ¿no? Pero entonces, para ver si eso pasa, hay que hacer todas las divisiones. Por ejemplo, voy a tomar aquí el 4.5, que es este lado, y como no sé los valores de los ángulos, no sé cuál es el que le corresponde. Por eso lo que voy a hacer es lo voy a dividir entre este y este. Lo mismo el otro lado lo voy a dividir entre este y este. Y el otro lado voy a hacer lo mismo y voy a ver si entre esos resultados me dan valores iguales. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Tomo el lado de que mide 4.5 y lo divido entre 3, entre 5 y entre 7. Y hacen las divisiones, pues en el primer caso me da 1.5, en el segundo 0.9 y en el tercer caso me da 0.6428. Y hago eso con los otros dos lados. Agarro, por ejemplo, el de 10.5 lo divido entre 3, 5 y 7. En este caso me da 3.5, 2.1 y 1.5. Y agarro 7.5 y lo divido también entre 3, 5 y 7, que me da 2.5, 1.5 y 1.0714. Aquí entonces es donde pueden ver si los triángulos son semejantes. Si se fijan, acá 7.5 entre 5 me da precisamente 1.5. Acá 10.5 entre 7 me da también 1.5. Si me regreso en la diapositiva anterior, 4.5 entre 3 me da 1.5. Es decir, 4.5 entre 3 me da lo mismo que 10.5 entre 7 y que 7.5 entre 5. Acá lo escribo, ¿no? 4.5 entre 3 me da lo mismo que 10.5 entre 7 y me da lo mismo que 7.5 entre 5. Quiere decir entonces que estos lados están en forma proporcional, ¿sale? Y la proporción es precisamente, pues, de 1.5. Entonces, fíjense, todos estos son proporcionales y la proporción me da precisamente de 1.5. Y se puede determinar cuál es la proporción. Fíjense, acá tengo el 4.5 entre 3 para ver cuál es la proporción. Pues 4.5 es, como fracción lo podemos ver como 9 medios. Entonces, esta razón, 4.5 entre 3, pues la puedo ver como 9 medios entre 3. Igual que por la ley del sándwich, este se multiplica el 1 por el 9 me da 9, 3 por 2 me da 6. Y si simplifico, este y este son ambos divisibles entre 3, 9 entre 3 me da 3,
6 entre 3 me da 2, es decir, la razón de 4, 5 a 3 es precisamente de 3 medios, es decir, el triángulo, me regreso a la imagen original, este triángulo está a una razón con este de 3 a 2. Vamos a ver otro ejemplo para que se termine de entender la idea. Imagínense que tengo ahora este triángulo que tiene medidas 4, 6 y 9. Y quiero construir otro triángulo que ahora esté en una razón de 4 a 3 con respecto a este triángulo. Hace un rato vimos cómo dos triángulos estaban en una razón de 3 a 2. Ahora quiero construir otro triángulo que esté con respecto a este a una razón de 4 a 3. Y para determinar los valores, pues lo único que hay que hacer es precisamente las razones que corresponden. Imagínense que en el triángulo que yo quiero construir, el lado que corresponde con el de 4 centímetros le llamo X. Otra vez me regreso acá, ¿no? Entonces voy a construir un nuevo triángulo que esté a esta razón de 4 a 3. El que corresponde con 4 le voy a llamar X. Entonces, como está razón de 4 a 3, cuando yo tome el valor de X y lo divida entre el lado del pequeño que mide 4, el resultado de la razón me tiene que dar 4 tercios. ¿Sale? Otra vez, acuérdense que aquí estamos dividiendo lados de un triángulo entre los lados del otro. En el que yo quiero construir, al que no conozco sus lados, al lado que corresponde con 4 le llamo X. Entonces, cuando haga la división X entre 4, pues me tiene que dar precisamente la proporción a la que los quiero, que es de 4 a 3, de 4 tercios. ¿Vale? Y entonces esto me da esta ecuación que la puedo resolver pues ya usando inverso multiplicativo. Acuérdense que aquí tengo un cuarto, el inverso multiplicativo es multiplicar todo esto por 4. Y entonces de este lado me va a quedar X y este me queda multiplicado por 4. Y aquí pues hago la multiplicación de fracciones, que es 4 por 4 me da 16, 1 por 3, 3. Entonces el valor de X tiene que ser precisamente 16 tercios, que da aproximadamente 5.33. Y lo mismo pasaría para los demás. Imagínense que Y y Z son los otros dos lados que se corresponden. Y es el que se corresponde con el lado que mide 9 y Z es el que se corresponde con el lado que mide 6. Entonces, en ambos casos tengo la misma proporción, es decir, Y entre 9 me tiene que dar 4 tercios y Z entre 6 también me tiene que dar 4 tercios. Y con esto puedo encontrar el valor de Y, pues resolviendo esta ecuación. Entonces uso inverso multiplicativo, queda aquí multiplicando 9 por 4 tercios, y aquí igual uso inverso multiplicativo, y entonces Z queda como 4 tercios multiplicado por 6, que es lo que escribe aquí. Entonces Y vale, el inverso multiplicativo otra vez de 1/9 es 9, entonces es 4 tercios por 9, que es lo que escribe aquí, ¿no? Y aquí nomás multiplico 9 por 4, 36, 1 por 3, 3, y si dividen 36 entre 3, pues me da 12. Acá igual, el valor de Z pues va a ser 6 por 4 tercios, 6 por 4, 24, 1 por 3, 3, y 24 entre 3 da 8, y entonces eso me da los lados del triángulo que quiero. Entonces, otra vez, el lado que se correspondía con 4 es el que mide 5.33, el que se corresponde con 6 medía 8, y el que se corresponde con 9 mide 12. ¿Sale? Y entonces así ya tengo, dado este triángulo, de lados 4, 6 y 9, tengo este nuevo triángulo que está a una razón con respecto a este de 4 a 3. Muy bien, ya para finalizar esta actividad de tarea tienen que resolver estos dos ejercicios. En el primero tienen un triángulo cuyos lados son 3, 4 y 5, y entonces tienen que encontrar otro triángulo que tenga que esté a una razón de 5 a 3 con respecto a este triángulo. Entonces tienen que hacer lo mismo que acabo de hacer con este, o sea, establecer estas ecuaciones, toman igual x, y y z, ¿no? Y lo dividen entre los lados del triángulo que están dando. Entonces, por ejemplo, sería x entre 3, y entre 4 y z entre 5, y cada uno de esos me va a dar igual a 5 tercios. Resuelven las ecuaciones y ya les va a dar el valor de los lados. Y en el ejercicio siguiente es lo mismo, nada más que ahora tienen los lados 5, 7 y 9 y lo quieren a una razón de 2 a 3. ¿Vale? Con eso terminamos esta actividad del día de hoy. No se olviden de subir la tarea en la plataforma de Classroom.